Desde que tengo memoria, siempre tuvimos una de esas viejas tablas Ouija vintage de Parker Brothers guardada en nuestro closet, acumulando polvo. Cuando era niño, siempre me pregunté qué era. Por la caja parecía un juego de mesa horrible, hasta que un día descubrí lo que realmente era una Ouija, e inmediatamente la saqué del closet. Insistí en que mi hermano la probara conmigo, y eventualmente logré que jugara. Pusimos nuestras manos sobre el puntero, planchette, y comencé a hacer las típicas preguntas cliché como ¿hay alguien ahí? ¿Y puedes contestarme? Aparte de que mi hermano movía el puntero en broma para imitar una respuesta de algún tipo de entidad, no hubo una respuesta real. Nos aburrimos y guardamos el juego. Esa noche investigué un poco para saber cómo hacer que funcionara la Ouija. Muchos decían en internet que el ambiente ideal era un cuarto oscuro, iluminado solo por velas. Así que cuando mis padres no estaban en casa, logré reunir unas 6 o 7 velas y convencí a mi hermano para intentarlo una vez más. Encendí las velas y las coloqué alrededor de la mesa del comedor, con todas las luces apagadas. Intentamos de nuevo. Volví a preguntar si había alguien ahí. El puntero comenzó a moverse. Le dije a mi hermano que dejara de moverlo, pero él juró que no lo estaba haciendo. Le pedí que quitara su mano, y lo hizo, pero el puntero seguía moviéndose. Mi hermano seguía convencido de que yo estaba jugando con él, que lo estaba engañando de alguna forma, moviendo el puntero sin que se diera cuenta. Pero yo estaba demasiado asustado como para pensar en bromas. Ignoré sus acusaciones y seguí observando cómo el puntero se deslizaba lentamente sobre la tabla hasta que se detuvo. La palabra que señalaba era clara: sí. En ese momento, todo cambió. Una sensación helada me recorrió la espalda. Tenía solo 9 años y no estaba preparado para enfrentar algo así. Me quedé paralizado, tratando de entender si eso realmente estaba pasando o si era producto de mi imaginación. Pero lo peor estaba por venir. Mi hermano, que era mayor que yo y por lo tanto más valiente, tomó la iniciativa. Trató de mantener la calma y preguntó con voz firme: ¿eres un espíritu bueno? Lo que siguió fue una pausa que pareció eterna, aunque fueron apenas 5 segundos. En ese silencio, el ambiente se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presente, observándonos. Y entonces, el puntero se movió de nuevo. Esta vez lo hizo de forma más decidida, más fuerte. Se desplazó por el tablero hasta detenerse en una sola y aterradora palabra: no. Nos miramos en silencio, con los ojos muy abiertos. Ninguno de los dos dijo una sola palabra, pero ambos entendimos lo mismo. Habíamos despertado algo que no debíamos. El miedo se apoderó de mí y, sin pensarlo, salí corriendo hacia mi habitación. Cerré la puerta con fuerza y me escondí bajo las cobijas como si eso pudiera protegerme. Mientras tanto, mi hermano, por alguna razón, decidió quedarse y continuar. Desde mi cuarto apenas podía escuchar su voz mientras le hablaba al tablero, como si intentara controlar la situación o entender con qué estaba hablando. Pero todo cambió en un instante. Su voz se transformó en un grito desgarrador, un alarido de puro terror que me hizo brincar de la cama. Sin pensarlo, corrí de vuelta al comedor y lo encontré de pie, con el rostro desencajado y temblando. Se levantó la camiseta y me mostró lo que parecía imposible. Tenía una herida abierta, pequeña pero profunda, justo en el abdomen, y no era un rasguño común. Parecía hecha por una garra. «¡Prende la chimenea!», me gritó con desesperación. Sin hacer preguntas, corrí a obedecerlo. En cuanto las llamas estuvieron encendidas, tomó la tabla Ouija sin decir una sola palabra más y la arrojó al fuego. Ambos observamos cómo las llamas la consumían. El silencio era sepulcral.
Finalmente, me miró serio, con una expresión que jamás había visto en él, y me dijo: «Nunca hables con nadie de lo que pasó esta noche». Y así lo hice. Desde ese día, jamás volvimos a tocar una ouija. Y cada vez que veo una, no puedo evitar recordar lo que ocurrió esa noche. Jamás se lo conté a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Pero cuando tenía 14 años, descubrí una tabla ouija en el ático de la casa de mis abuelos, justo al fondo de una caja de juguetes viejos y libros llenos de polvo. Siempre quise usarla, pero nunca me animé. Mis papás siempre estaban en casa y no quería que me vieran haciendo algo tan raro. Todo cambió cuando, un fin de semana, mi familia decidió irse a Mazatlán por un compromiso. Me dejaron solo porque tenía exámenes y debía quedarme a estudiar. Y lo primero que pensé, honestamente, no fue en ver películas o invitar a alguien, fue en esa tabla. Esa noche el clima era espantoso, las ventanas vibraban por el viento seco y la luz se iba y regresaba. Eso solo hizo que todo se sintiera más especial. A la medianoche llevé la ouija al pasillo del segundo piso, apagué todo y me senté solo en el suelo. Hice varias preguntas. ¿Hay alguien aquí? ¿Quieres hablar conmigo? Nada, ni un solo movimiento. Al final guardé todo y me fui a dormir. Pero a eso de las 3 de la mañana, me despertó un sonido seco, como si alguien pisara madera vieja. Vino desde la puerta principal, o eso creí. No le di importancia, hasta que lo volví a oír, esta vez más cerca, en el primer escalón. Me senté en la cama, paralizado. Otro crujido, ahora en el segundo, luego en el tercero. Paso a paso, algo estaba subiendo las escaleras. No tenía celular ni teléfono cerca. Solo me quedaba quedarme quieto y rezar para que fuera mi imaginación. Los pasos se detuvieron, justo frente a mi puerta. El silencio era tan profundo que hasta podía escuchar mi respiración. Me escondí bajo las cobijas, temblando como nunca en mi vida. Pasaron los minutos, o tal vez horas, no lo sé. Todo era confusión. Hasta que, de pronto, un relámpago iluminó mi cuarto por una fracción de segundo. Y vi algo, un brazo, o más bien una sombra alargada, retorcida, que se asomaba por la puerta entreabierta. No era humano, y en ese momento contuve el aire. Me hice pequeño, invisible, como si eso pudiera protegerme. Pero entonces, la puerta se cerró de golpe. Grité. Me cubrí la cabeza con la almohada y lloré. Las ventanas estaban bien cerradas, no había forma de que fuera el viento. Sabía que no estaba solo. Y sin embargo, nada más ocurrió. Esperé debajo de las cobijas hasta que vi la luz del amanecer colarse por las cortinas. Me armé de valor, me levanté y recorrí toda la casa. Puertas cerradas, nada fuera de lugar, salvo una cosa. La tabla ouija estaba otra vez sobre la mesa, abierta. No lo dudé. La metí en una bolsa y la tiré directo al contenedor afuera, sin mirar atrás. Desde entonces no ha vuelto a pasar nada, pero tampoco volví a tocar una ouija. Nunca. Y aunque suene loco, sé que todo empezó por esa tabla. Te lo digo sin exagerar. Haber aceptado esa tabla fue el peor intercambio que hice en mi vida. Fue en el otoño de 2017. Un amigo de la secundaria me ofreció una tabla ouija que había encontrado en la cochera de su abuelo. Según él, era de colección y valía algo en línea. Se la cambié por un juego de Xbox que ya ni usaba. Ni siquiera la quería para jugar, solo pensaba en venderla. La probé esa misma tarde, solo en casa. Me senté frente a ella. Pregunté un par de cosas al aire, pero no pasó nada. La tiré al suelo de la sala y me olvidé por completo. Parecía una pérdida de tiempo. Al día siguiente, al despertar, noté algo raro.
Las 2 macetas de la mesa estaban volcadas, con la tierra regada por la alfombra, y justo al centro estaba la ouija, como si alguien la hubiera colocado ahí. No recordaba haberla movido. No había viento. Nada tenía sentido. Pensé que quizá me levanté sonámbulo, pero ¿por qué habría hecho eso? Limpié lo que pude, aunque ya había manchas. Tomé la tabla y la llevé a mi cuarto. Molesto, la arrojé al rincón, junto al escritorio, y me olvidé otra vez. Pero esa noche todo cambió. Estaba acostado, con la luz apagada, cuando escuché un leve clic, como un interruptor. Miré hacia el closet, y por la rendija vi una luz encendida desde adentro. No me explicaba cómo. Me levanté con cuidado, abrí la puerta, y no había nadie, por supuesto. Apagué la luz y volví a la cama. Pensé que eso sería todo, pero no fue así. Unos 15 minutos después, justo cuando estaba por quedarme dormido, volví a escuchar ese sonido seco, el mismo clic. Miré hacia el closet, y otra vez, la maldita luz estaba encendida. Sentí cómo se me helaba la sangre. Me levanté, apagué la luz otra vez, y regresé con pasos lentos a la cama, sin quitarle la vista al closet. Pero ya no me sentía seguro. Algo no andaba bien. Y entonces pasó lo peor. De la nada, toda mi habitación se iluminó. El foco principal se encendió solo, acompañado por el sonido claro del interruptor siendo accionado. Esperé más. Me levanté como un rayo, tomé la ouija y bajé corriendo las escaleras. Crucé la calle y la aventé directamente al contenedor de basura sin mirar atrás. Desde esa noche no ha vuelto a pasar nada extraño, pero esa tabla no quería irse sola.